Bienvenidos nuevamente a su cátedra Fundamentos de Administración. Continuando con la unidad 1, hoy veremos el enfoque de la burocracia. Para este caso, tenemos como invitados al ingeniero Eduardo Miguel Campos Valle, orgullo de la Universidad del Salvador, graduado en 1971 como ingeniero industrial. Entre sus palmares tenemos, es profesor titular universitario por 42 años consecutivos de su alma mater, miembro del Instituto Americano de Ingenieros Industriales, expresidente de la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Control de Calidad, ASAPROC, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, candidato a vicerrector administrativo de la Universidad del Salvador en 1999. Entre sus trabajos más destacados tenemos: ha sido miembro de la Comisión de Análisis de Sistemas Administrativos de la Universidad del Salvador desde agosto del 74 hasta julio del 75. Jefe del Departamento de Organización y Métodos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, incluyendo desarrollo de proyectos de construcción y equipamiento de servicios hospitalarios, desde abril de 1976 a diciembre de 1978. Ha sido consultor en investigación de operaciones, modelos matemáticos aplicados y en racionalización del trabajo para los hospitales Benjamín Bloom, Maternidad, y como parte del proyecto de computación hospitalaria latinoamericana OPS, de marzo a diciembre de 1979, conocido como experto local OPS. Autor del componente Enfoques de Organización y Administración, con metodología de educación a distancia, para el Curso Superior de Administración en Salud, OPS, PNUD, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 1987-1990. El objetivo de esta reunión es discernir sobre la filosofía racional y eficiente de este enfoque en la organización para el cumplimiento de sus objetivos. Y tenemos la presencia del ingeniero Eduardo Miguel Campos Valle. Un placer, ingeniero, tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias, ingeniera, y agradezco mucho y es una satisfacción que la Escuela de Ingeniería Industrial y la Universidad y la Facultad me hayan invitado para seguir formando parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuevos profesionales en la ingeniería. Realmente es un honor para nosotros. Usted ha formado muchas generaciones de muy buenos profesionales y sigue formándolo ahora con los procesos de trabajo de grado. Ingeniero, vamos a pasar ahora a platicar sobre el enfoque de la burocracia como escuela de administración, en el cual usted ha tenido vasta experiencia debido a su trabajo en la OPS y debido también a la asignatura que nos impartió por mucho tiempo, que es Organización y Dirección Industrial, en el cual nos enseñó las diferentes escuelas que han ido evolucionando el proceso de administración. Lastimosamente, este enfoque ha sido, llamémosle así, mal llamado como equivalente a deficiencias en la atención a los usuarios, desperdicios de recursos y en específico el recurso tiempo, trámites engorrosos y lentos, desprestigiando así la esencia del modelo mismo. Por lo tanto, en esta entrevista nos vamos a ir en la parte teórica que, como repito, usted nos lo mostró muy bien en la asignatura Organización y Dirección Industrial y en su experiencia práctica en el área de salud. La primera pregunta, ingeniero, ¿cuáles fueron las condiciones o circunstancias en que surgió este modelo? A principios del siglo XX, el antiguo Sacro Imperio Romano Germánico, disuelto por Napoleón Bonaparte, para no tener un país poderoso en sus fronteras, se estaba reintegrando, pero eran 37 estados alemanes los que lo constituían. Cada uno de esos estados con sus propios gobernantes, su propia soberanía, sus legislaciones, su desarrollo económico, su actividad económica, entonces aquello era un caos descomunal. Correcto.
y no hubo ningún empleado, ni funcionario, ni ministro que lograra integrarse ni siquiera rudimentariamente aquel caos tan exagerado. Y la situación era totalmente inadmisible, porque no podía pensarse que ese país pudiera llegar a competir de alguna manera económicamente, técnicamente, con las potencias del momento como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos. Así, en esas condiciones era imposible, resultaba ingobernable. Esos estados eran heterogéneos. Algunos estaban en la avanzada, de la ciencia y de la técnica. Otros eran estados casi feudales y otros estaban en una condición de una agricultura de subsistencia básicamente. Para poder integrar aquello resultaba sumamente difícil. Por eso llegó Max Weber. Aquí tenemos su libro Economía y Sociedad, porque cuando se habla de burocracia y no se menciona a Max Weber y a su libro Economía y Sociedad, no se está hablando de burocracia. Si se quiere hablar de burocracia, tiene que tomarse en cuenta lo que él, como creador de la sociología comparativa y uno de los creadores de la sociología, desarrolló. Entonces, él llegó y en aquel caos tan extremado logró crear una escuela gerencial, la de burocracia, que todavía sobrevive, subsiste hasta hoy, y se ha aplicado mundialmente y se ha llevado hasta las empresas privadas, no solamente en la administración pública. Muchas gracias. Muy interesante la obra que nos tiene aquí, ingeniero. Este libro, además de tener el enfoque de burocracia, como bien acaba de decir usted, habla mucho de la sociología, del orden que tienen las relaciones personales para poder tener éxito en la administración pública, en el cual para este autor, pues esa relación no debe ser tan personalizada, sino que impersonal, ¿verdad? Para poder cumplir con éxito el objetivo de esta administración. La siguiente pregunta, ingeniero, sería, teóricamente, ¿cómo describe las bases en que se fundamenta este modelo? Cuando Max Weber empezó a estudiar ese caos tan grande que existía, él conocía la inquietud que tenía el naciente imperio alemán de tratar de equipararse con países avanzados que había como Gran Bretaña, Francia, Holanda, Suecia, y pues así como estaba no podía esperarse nada. Uh-huh. Entonces él decidió estudiar lo característico y distintivo de la civilización occidental, y para hacerlo estudió la economía. Estudió las comunidades y la sociedad. Estudió el orden jurídico y el orden económico. Estudió las comunidades políticas y estudió la institución del Estado Nacional. Dado esa cantidad de conceptos manejados, él llegó a establecer lo que nadie había podido llegar a mencionar, que para que exista un Estado nacional tiene que haber una condición de dominación. Uh-huh. Esa condición de dominación señala que existen gobernantes y gobernados. No solamente es necesaria la condición de dominación, sino
es necesario también la condición de legitimidad de esa dominación. Porque la dominación puede ser legítima o puede ser ilegítima. Nosotros tuvimos un ejemplo duro de dominación ilegítima. El estatuto colonial que nos impusieron durante más de 3 siglos las potencias dominantes del momento, España y Portugal. Por ese motivo quizás es el principal para que en los países latinoamericanos haya un rechazo al orden jurídico. No es bien visto porque se asocia con un orden jurídico impuesto desde fuera. La diferencia es Costa Rica, porque cuando Costa Rica ya fue una nación independiente y se había disuelto las repúblicas de Centroamérica, la Unión de Repúblicas de Provincias de Centroamérica, por allí por 1843, llevaron a Costa Rica a uno de los jurisconsultos que habían creado la estructura jurídica de las Provincias Unidas del Centro de América. Isidro Menéndez, el primer rector de la Universidad del Salvador, y él, ya habiendo creado una estructura jurídica de un Estado nacional y que tuvo algunos vacíos, algunas carencias, y por eso se disolvió, hizo la de Costa Rica, y entonces ya cumpliendo las inquietudes, los requisitos, las necesidades, los deseos de la población de Costa Rica. Por eso es que los costarricenses son tan respetuosos de su orden jurídico, que es una diferencia fundamental con los demás países latinoamericanos, no solo centroamericanos, sino que con todos los demás países latinoamericanos existe esa diferencia, porque ellos sí le consideran la legitimidad de su orden jurídico. Y lo interesante es que no se les impuso, sino que ellos fueron generando eso con la ayuda de nuestro nacional, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias. Siguiente pregunta, ingeniero. ¿Cuáles son los aportes más relevantes de este modelo en la administración? Para que exista un Estado nacional, se necesita considerar territorio, pueblo, gobierno y estructura jurídica. Antes de 1980 no se tomaba en consideración la estructura jurídica, sino que se hablaba del Estado con mayúscula solamente como territorio, pueblo, gobierno y estructura jurídica. En un Estado, los mandatarios, los gobernantes, tratan de, si son gobernantes, mandatarios sensatos, responsables, tratan de aportarle a su población los mejores beneficios, las mejores circunstancias. Eso hace que se le pueda dar a esa población, o sea, el pueblo, radicada, residente en una zona geográfica donde ejerce soberanía, o sea, el territorio, y cumpliendo con un orden jurídico establecido, legítimo, se le puede dar la mejor atención, lo mejor que un gobernante puede ofrecer. Pero si existe un caos, si los funcionarios actúan arbitrariamente, no se va a poder lograr. Entonces, cuando llegó Max Weber a crear la escuela de burocracia, esta es una metodología que le ha permitido a los gobiernos ofrecerle lo mejor de servicios públicos a una población que se encuentra, a un pueblo que se encuentra dentro de su territorio,
cumpliendo con la estructura jurídica legítima establecida, y de esa manera se alcanza una condición de Estado de Derecho. Hablamos del Estado de Derecho, pero solamente puede alcanzarse el Estado de Derecho cuando el gobierno va logrando suministrarle a la población todas las actividades en base a la legislación existente, no en base a la arbitrariedad. Los gobernantes no actúan a su capricho. Así es. Los gobernantes actúan en base a un orden impersonal superior a ellos. Y en base a ese orden impersonal superior a ellos, hacen todas sus disposiciones. No al amiguismo, no al nepotismo, no al clientelismo. Cuando los gobernantes actúan, ya se alcanza una condición, porque esa estructura jurídica es un conjunto abstracto. Es un conjunto abstracto de derechos y de obligaciones pactados. Y es la judicatura la que lo lleva a la realidad. Entonces, podemos decir que quizás el mayor aporte de la burocracia es haberle permitido a los estados nacionales alcanzar la condición de regirse en un estado de derecho. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Continuando, y de acuerdo a este modelo, ingeniero, ¿cómo se debe determinar el flujo de información dentro de la organización? Existe un principio administrativo, el de regirse por el expediente. Puede haber, y en muchos lugares hay, declaraciones orales que incluso pueden constituir la regla general. Pero aunque exista esas declaraciones orales, lo fundamental es el expediente, porque allí consta por escrito los considerandos que se hacen, las propuestas que se hacen, las resoluciones que se toman. También se incluye las disposiciones y las ordenanzas. Ese expediente es un documento genuino, es un documento oficial. Si las estadísticas se apoyan en esos documentos auténticos, genuinos, van a ser fidedignas. Y esas estadísticas fidedignas van a permitir que se efectúen cálculos, como los menciona el autor, cálculos naturales y cálculos económicos. Porque si nosotros tenemos que suministrarle a la población agua potable, pues tiene que ser en unidades naturales, donde están los mantos de agua, cómo se va a extraer, cómo se va a distribuir o cómo se va a mantener potable. Eso es un cálculo natural. Pero cuánto hay que invertir, cuánto cuesta para iniciarlo, para mantenerlo funcionando. Prácticamente es el mismo concepto que maneja la función empresarial Ingeniería de Control de Producción de la Escuela de Proceso Administrativo, que menciona que existen presupuestos técnicos y presupuestos económicos. Presupuesto técnico es cuando el cálculo se hace en unidades técnicas: kilogramos, litros, horas, kilovatios.
Si eso se multiplica por un factor monetario, se llega a establecer el presupuesto económico. Básicamente es muy similar, y aunque los autores le dan diferente nombre, pero sí se aplica, podemos encontrarnos con algo ventajoso, que se puede cuantificar las necesidades de la población para establecer la solución de manera cuantitativa, no para establecer la solución. Tal vez funcione, a lo mejor sirve, sino que ya es una manera en que se da una respuesta específica a las necesidades de la población. Entonces ahí entra la característica de la racionalidad, ¿verdad, ingeniero? Sí. Básicamente es una racionalidad apoyada en derecho, no apoyada en suposiciones o conjeturas. Interesante. Entonces de ahí prácticamente descartamos esa idea errónea del desperdicio de recursos. Definitivamente la burocracia es lo contrario, busca esa eficiencia a través de esa racionalidad. Hoy veamos la siguiente pregunta. 2 elementos de análisis importantes del modelo burocrático de la administración son el poder y la legitimización de la autoridad. Según su experiencia en la administración pública del país, ¿cómo se han desarrollado estos 2 elementos? Antes de 1980 no teníamos en el país ningunos estudios universitarios en ciencias políticas. Ni teníamos algún técnico superior en ciencias políticas. No teníamos en el país tampoco estudios universitarios o de nivel o técnico superior en administración pública. El Instituto Centroamericano de Administración Pública se creó con sede en Costa Rica en 1967 y tardó casi 25 años en darse a conocer, en transmitir sus aportes a los gobiernos en Centroamérica. Nos damos cuenta entonces que hemos pasado pues más de 1,5 siglos de vida independiente, en donde ni los mandatarios, ni los ministros, ni los funcionarios, ni los empleados han tenido el conocimiento técnico para poder poner en práctica o una escuela gerencial o política. Entonces, eso causó una costumbre durante mucho tiempo y tenemos el resabio. Hubo gente que se formó de esa manera toda su vida y transmitió esa cultura organizacional a quienes llegaron. Y aunque algunas personas llegaron con título universitario, pero quedaron inmersas en esa cultura organizacional de cómo era antes, y está costando, está resultando difícil. Entonces, lo único es seguir adelante, ¿verdad? ¿Para qué? Y tal vez sí habría necesidad de exigir de alguna manera que las personas tuvieran formación, ¿verdad? Tuvieran un cierto mínimo de educación en conceptos si son mandatarios de ciencias políticas y si son funcionarios de carrera, pues en administración pública adicional a sus conocimientos que puedan tener de otro tipo. Correcto. Sería muy importante que se aplicara ese aporte en el país. La siguiente pregunta, ingeniero. Siempre en la administración pública nacional, ¿es evidente que no se ha aplicado correctamente este enfoque o este modelo? ¿En qué cree que hemos fallado principalmente según la experiencia que tiene? Podríamos mencionar, puede haber otras causas. Correcto. Pero 3 causas principales. Una es
un deseo personal erróneo. Otro es la ineptitud y otro, pues, la corrupción. El deseo personal erróneo. Hay algunas personas que desde su niñez sienten la atracción, el deseo, pero intenso, de llegar a ocupar una condición de mandatario o de mandataria. No porque tengan el deseo de servirle a la colectividad, sino porque hay un deseo malsano de querer ser la persona que ocupe ese puesto, ese lugar, esa oficina. Y entonces son personas que desean que llegue el momento en que van a estar ocupando el cargo y le van a llevar los documentos en donde van resoluciones, acuerdos, disposiciones, y que solo valen si tienen su firma. Y como en el documento dice, ordeno y mando, su deseo malsano les hace querer ser quien firme donde dice ordeno y mando, no para servir a la colectividad, no para crear un beneficio a la población. Ese es uno. Y si alguien comete la osadía de objetarles, inmediatamente recibe una dura reprimenda y de inmediato pierde la confianza y puede ser sujeto del castigo más severo, la destitución. Ahora, la ineptitud. Hay algunos funcionarios que maquillan datos de los resultados alcanzados porque quieren congraciarse, complacer a su gran jefe. Y hay además personas en las posiciones de mandatario que pueden tener las cifras correctas y deliberadamente las echan a un lado. No se basan en esas cifras correctas para actuar. Aun cuando esas cifras correctas les señalan ciertas acciones correctivas que habría que tomar, esas personas no las quieren realizar. A veces por no quedar mal con alguien o por cualquier otra razón, pero realmente eso demuestra una ineptitud para desempeñarse en el cargo. Y la corrupción, que pues sí, causa perjuicio, es algo que hemos vivido pues prácticamente desde toda nuestra vida como república independiente. Personas que han llegado a los cargos cumpliendo aquel antivalor de que esto no se va a componer, pero nosotros sí nos vamos a componer. Eso es cierto. Entonces, si alguien les objeta, si alguien les dice algo, ya sabemos lo que va a suceder, que puede apartarle, puede destituirle y se va a hacer lo que el mandatario, el funcionario de alto nivel desea. Sin embargo, eso no queda oculto para las entidades internacionales que andan observando qué es lo que sucede en los gobiernos. Y por eso nosotros estamos clasificados como país de nivel de corrupción medio. No somos un país de nivel de corrupción alto, gracias a Dios que no lo somos. Correcto. ¿Qué sería de nosotros si estuviéramos en un país de nivel de corrupción alto? Pero no estamos en lo deseable que sería un país de nivel de corrupción bajo. Entonces, podemos decir que no se ha aplicado correctamente porque hay o un deseo malsano
o un mal accionar o una mala actitud. Muy bien, muy sabias palabras, ingeniero. Siguiente pregunta. Entonces, ahí hemos hablado mucho del funcionario en sí. ¿Qué vamos a entender como funcionario y cuáles serían sus requerimientos y las atribuciones al llegar a ser, como tal, un funcionario? En un Estado nacional, para llegar a una dominación racional en base al orden jurídico establecido legítimamente, la sociedad necesita pactar ciertos derechos y deberes. Uh-huh. Eso constituye un conjunto abstracto de disposiciones, pero eso requiere un cuadro administrativo, un equipo administrativo para llevarlo a la realidad. Uh-huh. Pero ese cuadro se necesita que esté constituido por funcionarios de carrera, no por aquellas personas que han aceptado temporalmente ser funcionarios, porque es la única manera que han encontrado de tener el sustento diario, pero que no tienen interés ni el deseo de hacer bien su trabajo, sino que solamente están pensando que están allí mientras aparece algo mejor. Otra oportunidad. Entonces así no se puede lograr, ese no es un verdadero funcionario, porque realmente un funcionario de carrera es alguien dispuesto a preservar la imparcialidad que existe, aquel orden impersonal, y pasar por encima de sus propias preferencias y opiniones hasta ejecutar inteligentemente y escrupulosamente lo que la prescripción general o la instrucción específica le exige, aplicando el saber relativo al servicio. Eso sí es funcionario. Entonces, para que haya funcionarios existen ciertas condiciones. Hay una competencia, una circunscripción a donde se le autoriza actuar. También se encuentra en una jerarquía racional fija. El nombramiento se hace libremente y se tienen los ascensos también estipulados de acuerdo a leyes o reglamentos. La persona que va a desempeñar la condición de funcionario también acepta o está sabedora de que se le va a dar una remuneración en dinero, un sueldo fijo. Y podríamos decir una disposición a obedecer ese marco jurídico existente en el desempeño de sus atribuciones. Muy bien, ingeniero. ¿Y cómo influye en la función del profesional el mantener el modelo en este país? Cuando se ejerce el trabajo profesional, hay ocasiones en que surge una corriente como de rechazo, de objeción al funcionamiento racional. Porque se menciona de que si se quita ese funcionamiento racional que estorba.
va a ser mejor la condición. En ese momento, cualquier persona que tiene un título profesional, que ejerce un cargo, deberá conservar su identidad técnica y profesional. Aunque eso le signifique ser considerado o considerada contrario al grupo. Esta es contraria al grupo, este es contrario al grupo. Pero si tiene la plena convicción de que esa corriente está obrando mal, pues conserve su identidad. Aquí en el país, en 1984, cuando estaba el conflicto armado, hubo un grupo en una entidad pública nacional muy grande, hubo un grupo dominante que, contrario a la escuela de burocracia, que realizó su sueño dorado, suprimir la burocracia. Pero que se encontraron unos pocos meses después algo mucho peor. Se encontraron el caos y ya no había nadie que pudiera decir cómo actuar, cómo cumplir las tareas, cómo realizar las funciones empresariales de la entidad. Tardó más de 10 años en superarse ese desacierto tan grave y costó mucho. Fue muy difícil superarlo porque si no hay burocracia, pues lo que viene es el desorden, el caos. Y cuando viene el caos, viene la arbitrariedad. Cuando hay burocracia, hay una serie de regulaciones y normas y disposiciones que hay que cumplirlas, no porque yo quiera, sino porque es un orden jurídico establecido superior a mí. Y yo tengo que tener esa disposición mental y emocional de sujetarme a la ley, de cumplir con la ley. Porque nosotros como ingenieros no le podemos decir a nadie, mire, para resolver su problema viole la ley. Eso no es ingeniería. Correcto. Eso no es ingeniería. Entonces, nosotros encontramos, es un poco difícil, alguien podrá decir, ¿y si yo qué hago? Si es del sueldo de ahí de donde lo voy a ganar, pues sí, es un poco difícil, pero también nos ha tocado vernos en ese momento, ¿verdad? De tener que decir, esto no procede, y ser considerados mal portados. Pues sí, pero para algo tenemos una ética profesional. Correcto, que es muy importante en este modelo administrativo. Y por último, ingeniero, sobre la legitimización de la autoridad, sí, en el cual tenemos la autoridad carismática, la racional y tradicional. Correcto. ¿Qué nos podríamos decir de ese punto ya para finalizar? Y en la experiencia de El Salvador, ¿cómo ha estado? Cuando Max Weber estuvo analizando la administración pública, se encontró con que la dominación puede ser racional. Esa es en base al orden jurídico establecido. Hay uno tradicional en donde la gente dice, siempre lo hemos hecho así. Desde tiempo inmemorial, el alcalde o el ministro o el rey ha actuado así. Pero esa no hubiera sido válida para crear una escuela gerencial. Hubiera servido para un pequeño grupo. Y está la autoridad carismática, pero eso requiere alguna persona extraordinaria que tenga una capacidad de persuasión y que de su energía interna se transmita hacia los demás, como pudimos nosotros tener en el país un Gerardo Barrios.
como pudimos tener nosotros un Francisco Menéndez, porque nosotros vemos cuando se cumplen cincuentenarios o centenarios de ciertas entidades, y ¿quién lo fundó? Como fue el gobierno ilustrado del doctor Manuel Enrique Araujo. Y aunque para muchos es desagradable, pero también Maximiliano Hernández Martínez tuvo un carisma, aunque tuvo demasiados errores y derramó mucha sangre, pero sí se le puede considerar como una persona que tuvo un carisma. A lo mejor podríamos decir de los últimos líderes carismáticos, Napoleón Duarte, José Napoleón Duarte. Él tuvo un liderazgo carismático, pero no cuidó lo que le pide la escuela de burocracia y dejó prevalecer el amiguismo, la corrupción y una serie de deficiencias. Lastimosamente, ¿verdad? Sí. Bien, ingeniero. Tal vez podríamos mencionar que este modelo lo creó Max Weber en un momento simultáneamente que se estaban creando grandes escuelas gerenciales. En la industria manufacturera de los Estados Unidos, Frederick Taylor y Frank Bunker Gilbert estaban creando la escuela de la gestión científica de empresas. Ellos eran ingenieros. En Francia, el ingeniero de minas Henri Fayol, en la minería y en la industria metalurgia, él solo, sin ayuda de otros, creó la escuela del proceso administrativo. Y en la administración pública de Alemania, Max Weber, aquí está su nombre. Alguna gente dice Weber, no, él no es inglés, es alemán, es Weber. Entonces, él creó una de las escuelas, dijéramos, básicas, de donde comienza la gerencia moderna. Y es mal vista por algunos, pero quizás en este momento agradecerle al ingeniero Jorge Iraeta, porque en una misión de su trabajo se dio a la tarea de buscar en otro país, en las bibliotecas, hasta encontrar este libro y lo trajo. Porque no estábamos de acuerdo en lo que leíamos acerca de burocracia, que nadie decía, solo se mencionaba que había existido Max Weber, pero nadie transcribía lo que él dice. Y nosotros sí transcribimos lo que dijo Max Weber. Lo que hablamos aquí es lo que dice la escuela de burocracia, y cualquiera que lea, pues eso va a ser un poco difícil, porque este libro es difícil de leerlo. Sí. Entonces va a poderse dar cuenta de en qué consiste esta escuela gerencial, este modelo, para no solo la administración pública, no solo para un país, sino que se ha usado en muchos países y se ha extendido hasta las empresas privadas muy grandes. Muchísimas gracias, ingeniero. Y solamente para terminar, queríamos ver si nos daba un mensaje para estos jóvenes que están estudiando en una modalidad relativamente nueva en El Salvador y que por diferentes razones no han podido entrar a la modalidad tradicional de la escuela presencial y que están haciendo su esfuerzo y que en este momento están teniendo el gusto de conocerlo a usted, ingeniero. Les puedo decir que yo nunca he dado clase. Yo he ejercido la profesión en docencia, porque cada vez que he venido, no he venido con la mentalidad y mi estado de ánimo, voy a dar una clase. No. Es una clase, es el medio de ejercer la profesión en docencia. Entonces, haber ejercido la profesión en docencia y en otras actividades me ha permitido traer del ejercicio profesional a la academia algo beneficioso y también llevar de la academia al mundo real algo beneficioso. Básicamente mi trabajo principal fue un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no solo es enseñanza.
Tal vez el 15% del proceso es enseñanza y el 85% es aprendizaje, son las otras personas. Correcto. Presencial. Como se mencionó, en 1987, después de que había sido el terremoto de 1986, la OPS creó un curso para directores de hospital y, siendo un experto local, se me llamó para desarrollar uno de los temas. Allí participé en educación a distancia, como hay parte de lo que está haciendo la universidad. Y ahorita estoy participando en un proceso de enseñanza-aprendizaje remoto. Creo que aquí sería cuestión de pedirles que analicen y observen cuidadosamente las similitudes y las diferencias con el proceso de enseñanza-aprendizaje presencial para que nos lo hagan saber y podamos nosotros pensar en que estamos aquí en un proceso de enseñanza-aprendizaje remoto. Aquí no están frente a mí 300 estudiantes como cuando di clases en el auditorio, o 160 estudiantes cuando di en salones grandes, o 40 cuando di en salones pequeños. No sé si es uno, o si son 300, o si son 5,000. Y necesitamos nosotros, para realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea de beneficio para futuros profesionales. Nosotros ya prácticamente hemos terminado nuestra vida profesional. Aportamos algo porque se nos pide. Yo no habría venido aquí si no me hubieran invitado. Entonces, nosotros queremos aportar para que no haya de ninguna manera una atrofia a la creatividad, porque hemos podido encontrar que ciertos mecanismos, ciertos dispositivos están causando como una cierta pereza, como una falta de atención, y las personas se han amoldado. Entonces necesitamos que sus sistemas nerviosos centrales, que son donde se produce el aprendizaje, estén alertas para que aprovechen lo que les va a llegar, sea presencial, a distancia o remoto. Muchísimas gracias. Un honor haberlo tenido en esta entrevista, ingeniero. Y bueno, pues, estimados compañeros, espero que esta entrevista la aprovechen al máximo y que sea de beneficio para todos.